El tema que tenemos para ver hoy tiene que ver con lo que es la sedimentación en embalses, que es uno de los subtemas del capítulo de erosión y sedimentación. A ver, un minuto, creo que he sincronizado mal aquí un cachitín. No sé si estoy... Pueden ver bien la presentación ahí, ¿verdad? Sí, que se ve bien. Lo había marcado como ventana activa y no como toda la pantalla. Bueno, sedimentación en embalses es una problemática compleja. Nosotros obviamente en este curso vemos los aspectos esenciales que se van a tener en cuenta a la hora de estudiar este fenómeno para poder caracterizarlo y en cierto modo intentar cuantificar estos procesos de sedimentación en embalses por la importancia que tiene en el aspecto hidroeconómico de las grandes obras hidráulicas. Muchas veces, entre los estudios básicos que hay que hacer para poder definir la factibilidad o no de llevar adelante un proyecto de construcción de una presa de embalse, los estudios de sedimentación pasan a ser vinculantes en el sentido en que pueden volcar la balanza hacia un lado o hacia el otro en lo que se refiere a la factibilidad. Porque en rigor de verdad todos los embalses están expuestos a ser colmatados por los sedimentos, pero en la medida que este ritmo de acumulación de sedimentos sea más lento o más rápido, bueno, ahí es donde interviene su vinculación con la vida útil de las estructuras, como vamos a ver un poquito más adelante en esta misma presentación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar cuáles son los procesos dominantes que tienen mayor relevancia en el tema de la afluencia de sedimentos hacia un embalse, ¿no? Si nosotros tenemos un perfil longitudinal de un río, que estaría indicado aquí, este sería el perfil longitudinal de la cota del cauce, ¿verdad? Que obviamente para condiciones de flujo normal estará asociado a un cierto tirante. Este sería el perfil del flujo asociado a un caudal característico, ¿no? La línea celestita esa. ¿Qué pasa si construimos una presa? Bueno, estamos interceptando ese flujo natural para constituir, digamos, un espejo de agua o un reservorio que, de acuerdo a sus condiciones de diseño, le impondrá una cota máxima de operación que será esta línea cuasi horizontal, que en la zona distal, le llamamos zona distal aquí a lo que sería la cola del embalse, el punto más alejado del punto de implantación de la presa, presentará un efecto de remanso que lo podemos asimilar a una curva de tipo M1 en la mayoría de los casos, ¿verdad? ¿Se acuerdan los perfiles de flujo que veíamos en hidráulica? Bueno, esta colita del embalse en la zona distal generalmente se asimila a una curva M1. Entonces los sedimentos que están siendo transportados, ¿verdad? Por el cauce que entra al embalse, bueno, el o los cauces que entran al embalse serían, por un lado, la carga de fondo que hemos visto, los sedimentos más gruesos que serían estos, generalmente como consecuencia de el efecto de remanso comienzan a acumularse aquí, ¿verdad? En la zona más alejada porque pierde capacidad de transporte el cauce y los sedimentos gruesos son los primeros que quedan ahí formando un poco este tipo de estructuras que tiene esta formita, serían como unos que se denominan deltas justamente porque es una formita que se ve como triangular, ¿verdad? Y que progresivamente va aumentando con el tiempo, ¿verdad? Desplazando su frente. El frente es este puntito que está aquí donde se quiebra el delta hacia el interior del embalse. Eso es lo que ocurre con los sedimentos gruesos. En tanto, los sedimentos finos, los que viajan en suspensión, se montan sobre esa
estructura deltaica y se adentran hacia el interior del cuerpo de agua, ¿verdad? Y en ocasiones pueden llegar hacia la vecindad inmediata de la presa. ¿No? De manera tal que, en definitiva, en un instante dado, tenemos una fisonomía de los procesos de sedimentación, más o menos como los que están esquematizados ahí, ¿verdad? El cauce afluente, el que aporta al embalse tanto su escorrentía líquida como su carga de sedimentos, los sedimentos gruesos forman un delta y los sedimentos finos se adentran en el interior del cuerpo del reservorio a través de un movimiento que se denomina corriente de densidad y ese movimiento interior está comandado en cierta manera por los procesos hidrodinámicos en el interior del cuerpo del reservorio, ¿no? Esos sedimentos finos finalmente tienden a acumularse, pero prácticamente en la cercanía del lugar de implantación de la presa. Generalmente se define una sección como la sección de entrada, de manera que desde esa sección hacia aguas arriba tenemos un comportamiento fluvial tipo cauce, mientras que de esa sección hacia aguas abajo tenemos un comportamiento tipo lago, ¿no? Entonces, en un instante dado, si tomáramos una captura instantánea, tendríamos que a lo largo del periodo de operación del embalse, supongamos que el embalse se inaugura en un tiempo dado, al cabo de algunos años, vamos a tener parte del volumen inicial del embalse cubierto por material sedimentado, que le vamos a llamar B sub S. Y el resto va a ser volumen de embalse remanente que todavía queda. Es decir, los sedimentos van ocupando un volumen inicialmente destinado a el almacenamiento de agua, ¿verdad? Y le van restando a través del tiempo utilidad a ese volumen de almacenamiento de agua, ¿no? Vale decir que el volumen inicial era todo destinado a almacenar agua y con el correr del tiempo se va progresivamente disminuyendo ese volumen, ¿no? Bueno, este comportamiento que se plantea aquí en forma esquemática también obviamente ha sido validado experimentalmente mediante observaciones. Uno busca en internet y pone sedimentación en embalse o en inglés reservoir sedimentation y va a encontrar un montón de casos de estudio en donde se observa el cumplimiento de este esquema conceptual. Aquí tenemos un ejemplo que es una presa en Pakistán, es muy importante porque es prácticamente la cabecera de todo el sistema de riego de Pakistán, la presa Tarbela sobre el río Indo, donde tenemos, bueno, aquí es una planimetría, por acá viene el río Indus, y aquí está la presa, este es un embalsecito lateral que se forma como consecuencia de un valle intermontano que teníamos ahí y que, bueno, pasa a acumularse agua. Pero a lo largo de este embalse, si hacemos un perfil longitudinal, tenemos que este sería el lecho original del río. Esta distancia se mide en kilómetros, ¿no? Fíjense, este embalse tiene prácticamente como 100 kilómetros de largo, ¿no? De aquí a aquí hay como 100 kilómetros, ¿no? Aquí hay una escala gráfica, este segmentito es 10 kilómetros y de aquí para acá hay como 100. Y aquí tenemos el máximo nivel de operación en esta cota 272. Y aquí tenemos, fíjense, distintas mediciones del frente de sedimentos a través de los años, ¿no? La línea magenta en 1979, en 1988 esta línea verde, después esta celestita, esta azulcita y finalmente esta marrón en el 2006. Fíjense esto como el delta va aumentando en esta dirección y se va adentrando en el cuerpo del reservorio, ¿no? Hasta llegar a una zona cercana a la propia presa, ¿no? Generalmente la cola del embalse tiene un poco este comportamiento más o menos fluctuante por el hecho de que
Bueno, en periodo de aguas altas y de aguas bajas, el embalse cambia su cota de operación. Fíjense, este, el operation level, OL, ¿verdad? El nivel mínimo de operación es de 396 metros, mientras el nivel máximo de operación es de 472 metros, ¿verdad? O sea que hay casi 80 metros para este caso particular. Cada uno de estos tics es de 10 metros. Hay casi 80 metros de diferencia entre la cota de operación mínima y la cota de operación máxima, digamos, 78 metros para ser 76 metros para ser más exactos, ¿no? Así que este es un ejemplo bien característico de qué es lo que ocurre. Si no nos vamos tan lejos, aquí mismo en Tucumán, tenemos el embalse de Cadellal, ¿no? El Cadellal es un embalse sobre el río Salí, en la zona norte de Tucumán. El río Salí es uno de los principales tributarios del río Dulce, ¿no? Y fíjense que tenemos un comportamiento muy parecido al que veíamos recién en Tarbela. Esta línea verde que aparece aquí es la cota del lecho del río Salí en su instancia original de operación, año 1966, que es cuando se puso en operación este embalse. Aquí tenemos la presa. Aquí hay un esquema que marca la ubicación de las estructuras de toma de esta presa, que la presa está aquí. Esta es una imagen satelital del embalse visto en planta. Y tenemos el avance del frente de sedimentación, ¿verdad? En 1984, en 1988, 92, 95, hasta el año 97 y hasta el 2001. En el 2001 son estas líneas rojas con circulitos amarillos. Fíjense ustedes cómo tenemos aquí el delta, un poquito de corriente de densidad y aquí la acumulación de sedimentos finos que justamente hacia comienzos de este siglo, hacia el año 2001, el techo de los sedimentos acumulados, el plano superior de los sedimentos acumulados, alcanzó el umbral del primer nivel de la obra de toma, y el principal problema que tenemos aquí es que de este embalse se toma el agua que luego se conduce a una planta potabilizadora para abastecer en gran medida la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y en el año 2001 se presentó una situación en la que el agua que estaba entrando por la toma era de una excesiva turbidez, justamente porque los sedimentos ya habían alcanzado, ¿verdad?, la cota del primer umbral de toma. Y por lo tanto hubo que hacer una serie de elementos de actuaciones en campo para remover parte de estos sedimentos o, digamos, cerrar las compuertas del primer nivel de toma para poder tomar únicamente por la segunda y la tercera y meter agua más limpia, ¿no? Bueno, hay un sinnúmero de inconvenientes asociados con estos procesos, ¿no? Lo concreto es que en el caso de los sedimentos finos, los sedimentos gruesos ya sabemos que se depositan en forma de delta en la cola o en la zona distal del embalse. Los sedimentos finos tienen un poco este esquema de funcionamiento, viajan por el interior del embalse hacia el interior, hacia la zona cercana a la presa y finalmente se depositan, pero siempre están presentes en distintas concentraciones en el interior del embalse y muchas veces de esa manera hay que tratar con ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes los sedimentos desde el punto de vista ingenieril? Porque tienen que ver en gran medida con lo que llamamos la vida útil de un embalse. Volvemos al esquemita conceptual: la presa, el lago, sedimentos finos, sedimentos gruesos que constituyen el depósito total de sedimentos. Y en ese sentido hay una definición cualitativa de lo que sería la vida útil, y se dice que un embalse ha cumplimentado su periodo de vida útil
cuando el efecto de los sedimentos es tal que el embalse deja de prestar los servicios para los cuales ha sido proyectado y construido. Entonces, esa definición cualitativa no nos está diciendo que tenemos que esperar a que el embalse se llene completamente de sedimentos para considerar que se cumplió su vida útil. Tenemos que buscar una instancia intermedia, ¿verdad? Porque cuando ya el volumen del embalse ha sido colmatado por una cantidad importante de sedimentos, puede que el volumen remanente que nos quede no sea suficiente como para cumplir todos los servicios que estamos aplicando con ese embalse, que pueden ser regulación de caudales, control de crecida, abastecimiento de agua para consumo humano, generación hidroeléctrica, incluso actividades recreativas como turismo y demás, ¿no? Otras cuestiones ambientales. Bueno, hay un sinnúmero de finalidades para los cuales se construyen los embalses. Por lo general, la mayoría de ellos se construye con propósitos múltiples, es decir, para todas estas cosas que estamos diciendo, para riego, para agua potable, para control de crecidas, para generación hidroeléctrica, etcétera. Y en ese caso, bueno, se acuerda que existe un nivel intermedio a partir del cual se puede decir que no se pueden cumplir con estándares de garantía adecuados los servicios para los cuales el embalse ha sido construido. En ese sentido, se ha acordado que ese valor se sitúa en un 50%. Esto es una convención, ¿no? A través de los años se reunieron investigadores notables de esta disciplina de sedimentación en embalse y se produjeron una serie de documentos, fundamentalmente publicaciones de la UNESCO, publicaciones de la ICOLT. La ICOLT quiere decir International Commission on Large Dams, Comisión Internacional de Grandes Presas. Es una asociación científica a nivel global que justamente se encarga de estudiar y de difundir el conocimiento sobre las grandes presas de embalse. Bueno, la UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Ciencia, ¿no? Bueno, en la UNESCO, la ICOL, en Estados Unidos está una comisión que se llama Federal Interagency Sedimentation Project, proyecto de sedimentación de interagencias federales, ¿verdad? Donde están ahí el Bureau of Reclamation, el US Army Corps of Engineers, el Soil Conservation Service, o sea, a través del Departamento de Agricultura, a través del Soil Conservation Service, bueno, Geological Survey. Hay un montón de organismos en los Estados Unidos que constituyen ese proyecto de sedimentación. Bueno, todos estos organismos, o muchos de ellos, por convención, definen que cuando se ha perdido un 50% de la capacidad inicial, se considera que se ha cumplido la vida útil. Expresado esto en términos cuantitativos, sería, si a nosotros le llamamos B sub E al volumen de embalse y B sub S al volumen de sedimentos, bueno, esto sería en el instante inicial de operación del embalse para T igual a T sub 0, el volumen de embalse va a ser totalmente ocupado por el agua. Para un instante T sub U, cuando el volumen de sedimentos ha alcanzado un 0,5 del B sub E0, del volumen inicial de embalse, se considera que T sub U, expresado en años, es la vida útil de ese embalse. Entonces, el valor de T sub U muchas veces puede definir, como les decía, la factibilidad de que si se construye en un embalse, porque si hacemos los estudios y determinamos que al cabo de 20 años ese embalse va a estar colmatado por sedimentos en un 50% de su capacidad inicial, bueno, es probable que se decida no construirlo porque la inversión inicial no va a poder ser recuperada en 20 años, ¿no? Entonces, es muy importante poder hacer los cálculos de sedimentación para aportar datos que ayuden a estimar adecuadamente la vida útil de un embalse.
Entonces el proceso es así, ¿verdad? Si graficamos almacenamiento versus tiempo, vamos a ver que el volumen de embalse inicialmente, este sería el volumen inicial, va progresivamente disminuyendo con el tiempo en la medida que el volumen de sedimento se va acumulando en el lago, ¿verdad? Entonces, cuando usamos esta curva, ¿m? Y entramos con un 50%, ¿verdad? Del volumen inicial, o sea, esto dividido 2, intersectamos la curva, leemos aquí en la escala de los tiempos, esto va a ser la vida útil, esto va a ser T sub U, ¿no? O sea que tendríamos que tener esta curvita construida en la instancia previa a definir la viabilidad o factibilidad del proyecto para poder establecer si vale la pena o no construir el embalse. En ese sentido, también es importante tener en cuenta que no todos los sedimentos que ingresan al embalse, no todos los sedimentos que ingresan al embalse son atrapados por el embalse. ¿Por qué? Porque el embalse tiene estructuras diseñadas para, entre otros usos, poder erogar parte de esos sedimentos. Por caso, lo que se llaman descargadores de fondo de la presa, que ustedes van a estudiar, o si no estudiaron ya en la materia que se llama hidráulica aplicada. Bueno, estas estructuras como los descargadores de fondo pueden erogar parte de los sedimentos acumulados en el fondo del embalse. Fundamentalmente pueden erogar los sedimentos finos que llegan hacia el espaldón de aguas arriba de la presa. Pero bueno, algo pueden erogar. Entonces, hay un concepto que se llama eficiencia de retención o eficiencia de atrape, ¿no? Que lo vamos a simbolizar con E sub R, y es la fracción de material sólido ingresante al embalse que queda retenido o atrapado en el interior del vaso, ¿no? En el interior del reservorio. Esa eficiencia de retención depende de varios factores, ¿no? O sea, de la producción de sedimentos que hemos visto la clase pasada, de la hidrología de la cuenca, ¿verdad? De la geometría del embalse, de lo que tiene que ver con la operación de la presa, con lo que tiene que ver con las dimensiones de la descarga de fondo, bueno, de una serie de factores. Entonces, la eficiencia de retención habitualmente la definimos de la siguiente manera. Sería el volumen el caudal que ingresa al embalse, menos el caudal que egresa, sólido, ¿no? Caudal sólido ingresante menos caudal sólido que egresa, sobre el que ingresó. O si ustedes quieren, el caudal sólido retenido, que sería la diferencia de estos dos, lo que entra menos lo que sale es lo que queda aquí adentro, ¿verdad? Que le vamos a llamar Q sub S R, dividido el caudal ingresante. Habitualmente se expresa en forma porcentual, por lo tanto, a este cociente se lo multiplica por 100 para tener una idea de expresarlo en forma potencial. Por ejemplo, si tenemos un embalse que tiene una eficiencia de atrape del 95%, quiere decir que el embalse es capaz de retener el 95% de todos los sedimentos que afluyen al mismo, ¿no? O sea que permite erogar únicamente el 5%. Ese es el significado de ese numerito. Bueno, ¿cómo lo estimamos a priori? Es decir, antes de construirlo al embalse. Bueno, existen una serie de metodologías que emanan de otros tantos estudios realizados por investigadores en el pasado. Uno de esos métodos es el método que se llama de Brun. Este señor Brun, hacia el año 1953, publicó un artículo en esta revista que son los Transactions de la American Geophysical Union, y en ese artículo se puede extractar esta figura, esta escaneada, ¿no? Que se llama Trap Efficiency, eficiencia de atrape, relacionado con la razón entre la capacidad y el influjo, el tipo de embalse y el método de operación. Y aquí hay una serie de puntitos experimentales y una curvita trazada que la podemos ver un poquito más pasada en limpio aquí, ¿no? El escaneo es medio feo, entonces se lo puede digitalizar y tenemos aquí
una nube de puntos donde aquí tenemos la eficiencia de retención expresada en porcentaje versus la relación entre la capacidad del embalse, o sea, B sub E0, B sub E0, de acuerdo al esquema que habíamos visto antes, ¿no? Y, ¿no? B sub E0, esa sería la capacidad inicial del embalse. Y el cociente entre B sub E0 y el volumen anual de escorrentía, es decir, de la curva de caudales cronológicos integradas en un año hidrológico típico, ese es el volumen anual de escorrentía. Obviamente expresados ambos en las mismas unidades, por lo general se expresan estas unidades en hectómetros cúbicos o millones de metros cúbicos, ¿no? Para que nos dé aquí un número adimensional en abscisas, ¿no? Y tenemos tres curvas, cada una de las cuales van a estar asociadas a distintas condiciones de operación del embalse. La curva, central, dice, se llama curva media para embalses que están normalmente llenos de agua, ¿no? Normalmente llenos de agua. Y las otras son las curvas envolventes para contener dentro de esta faja de máximo y mínimo respecto a la curva media la cantidad de puntos experimentales que aparecen ahí ploteados en negrito, ¿no? Que generalmente, bueno, los sedimentos más gruesos, ¿verdad? Son más fácilmente retenidos que los sedimentos más finos. Por lo tanto, se pueden tipificar estas curvas poniéndole sedimento medio a la central, a la roja, sedimento fino a la de abajo, que es la más difícil de retener, y sedimento grueso a la marroncita de arriba, ¿no? Aquí tenemos ajustes con ecuaciones matemáticas a estas curvas, ¿no? Este gráfico está realizado en Excel y estas son las ecuaciones que nos permiten graficar estas curvas con estas fórmulas matemáticas que han sido propuestas por estos autores, ¿no? A posteriori de Brun, 50 años después, estos investigadores belgas, Verstraeten y Poisson, publicaron estas formulitas que son meros ajustes matemáticos a las curvitas esas empíricas de Brun. Entonces, uno lo que hace es calcular este parámetro psi, que sería el cociente entre el volumen de embalse inicial y el volumen medio de escorrentía anual que le provee la cuenca, en forma dimensional, ingresa a la curva o directamente calcula con la ecuación y puede determinar la eficiencia de retención E sub R. Otros investigadores, por caso está este señor Gilles, que propone el empleo de una formulita diferente a las de Verstraeten y Poisson, que para esta relación funcional. Esta fórmula propuesta por Gilles es esta que está aquí, ¿verdad? La eficiencia de retención en función de psi. Y aquí están los coeficientes de cada una de estas formas. Fíjense que es una potencial, o sea, psi elevado a la m, dividido, porque aquí está a la menos 1 todo lo que está entre corchete, un polinomio de tercer grado en psi, ¿no? Y los coeficientes de ese polinomio A1, A2, A3, A4 están aquí expresados en forma numérica y el exponente m está en esta columna cuando se trata de sedimento medio, sedimento grueso, sedimento fino, que son las tres curvas estas que aparecen aquí. Aquí están graficadas en un Excel, ¿verdad? En una planillita Excel esas curvitas de Gilles en este caso, ¿no? O sea que si nosotros hacemos un zoom de lo que tenemos aquí tenemos un zoom, podemos, ¿verdad?, calcular la eficiencia de retención de un embalse dado. En este caso está ejemplificado el embalse de Riondo, que tiene estos valores. El embalse de Riondo tenía un volumen inicial, B sub E, de 1.680 hectómetros cúbicos, mientras que el caudal medio anual es de 3.400 hectómetros cúbicos, ¿no? Entonces, si uno hace el cociente de esto sobre esto, nos da 0,4941. Y tomando sedimento medio,
nos da una eficiencia de retención del 95,76% para el embalse de Riondo. El embalse de Riondo, entonces, se puede decir que de acuerdo al criterio de Brun, considerando las curvas de Gill, retiene el 96, casi el 95,76, casi el 96% de los sedimentos son retenidos por el embalse de Riondo. O sea, la utilidad práctica se la puede hacer en una planillita Excel como la que tenemos aquí. Aquí está reproducida, ¿verdad? La tablita de Gill, y si uno considera esta celda, que es en donde se hacen los cálculos, aquí está la fórmula de aplicando esta tablita, ¿no? Utilizando esta ecuación que aparece aquí. ¿No? O sea que en un Excel se resuelve muy fácilmente esto, ¿no? Estas serían un poquito las curvas de Gill en el Excel. Aparte de Brun, hay otros autores, por caso Churchill y Brown, que propusieron otras metodologías para estimar la eficiencia de atrape. Aquí, por ejemplo, les menciono la de Brown, que utiliza variables diferentes que Brun. Este señor Brown utiliza valores diferentes que Brun. En el caso de Brown, utiliza la relación entre la capacidad del embalse y el área de la cuenca. Esto es importante recalcar, que a diferencia de Brun, esta relación no es adimensional, porque la capacidad de embalse es un volumen y el área de la cuenca es una superficie, ¿verdad? L cubo sobre L cuadrado, lo que termina dando una longitud. O sea que va a depender, los valores que tengamos aquí van a depender de las unidades que utilicemos, ¿no? En los tiempos de Brown, allá por 1944, se utilizaban muchas unidades inglesas, por eso el gráfico original expresa el volumen en acre por pie, mientras que para la superficie utiliza millas cuadradas, por eso aparecen estos números medio raros aquí. Bueno, lo concreto es que uno entra a las curvas de Brown, que también son 3 para sedimento fino, para sedimento medio y para sedimento grueso, intersecta y calcula la eficiencia de retención. Este señor Gill también propuso una función empírica para ajustar la eficiencia de retención utilizando el criterio de Brown, que es esta que aparece aquí, ¿verdad? Donde phi sería el cociente entre el volumen del embalse y el área de la cuenca de aporte. Y el coeficiente K varía entre 0,041 dependiendo, digamos, de que si es sedimento fino, medio o grueso. Uno puede hacer un Excel también, una planchita Excel, con el método de Brown, ¿no? Con las curvas ajustadas por Gill. Entonces, fíjense ustedes que los datos van a ser el volumen del embalse, en el caso de Riondo, 1680 hectómetros cúbicos, o si ustedes quieren, 1,68 por 10 a la 9 metros cúbicos. Un hectómetro cúbico es un millón de metros cúbicos, ¿no? Es 100 por 100 y por 100, ¿no? O sea, un hectómetro cúbico son 10 a la 6 metros cúbicos. El área de la cuenca, expresada en kilómetros cuadrados, el área de la cuenca que aporta el embalse de Riondo es 19.800 kilómetros cuadrados, ¿no? Y la relación entre esto y esto nos da 84.848. Aplicamos la formulita esta, que es, fíjese, 1 menos 1 sobre 1 más 0,021 por los lugares donde están los datos, que serían estos dos, y nos da 0,9469, o sea, prácticamente un 95%. Nos da un 1% de diferencia en relación a lo que nos daba con el método de Brun, lo cual nos dice que de acuerdo al método que apliquemos puede haber leves variaciones en el resultado final que obtengamos. Pero bueno, la ventaja es que uno los puede
tener a los métodos ya armados en planillitas Excel como estas, y lo hace una única vez en su vida, y después para cuanto embalse le toque analizar, ya tiene la planillita armada, reemplaza por los datos aquí y directamente calcula, ¿no? O sea, así que es muy fácil trabajar con estas formulitas empíricas. Aquí estarían las curvas de Brown en una vista pasadas en limpio, ¿no? Estas curvitas que eran del paper original de Brown, bueno, aquí la hemos pasado en limpio con las ecuaciones de Gill, ya expresadas en forma de que habitualmente en unidades ya, del sistema internacional, ¿verdad? El volumen del embalse lo expresamos en metros cúbicos y el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, que son las unidades que habitualmente usamos para trabajar, ¿no? Entramos con el valor que nos da y nos da el valor de la eficiencia de retención. Bueno, vamos a ver, hasta ahora hemos venido manejando información que tiene que ver con el volumen global de sedimentos acumulados en el embalse. Sin embargo, hemos visto previamente, por ejemplo, cuando veíamos el perfil longitudinal del embalse del Cadillal en Tucumán, que es importante saber o tener información acerca de la distribución espacial de cómo esos sedimentos se acumulan a lo largo del embalse, ¿no? Para ver en qué momento podemos llegar a tener sedimentos cerca de la obra de toma, o qué tanto sedimento podemos tener en la cola, qué tanto en el cuerpo principal del embalse, qué tanto en la cercanía del espaldón de aguas arriba de la presa. Bueno, es importante tener información acerca de cómo se distribuirá ese sedimento espacialmente. Vale decir, el espesor de sedimentos que se va acumulando es variable de acuerdo al punto del interior del embalse que consideremos. No es que se acumula un espesor constante, sino que es variable. Entonces, para ello es fundamental trabajar con algo que siempre vamos a tener a partir de los relevamientos topográficos del vaso, del embalse, que es una información que tenemos a priori en la fase de proyecto, de lo que sería la curva cota-volumen, que se llama, curva cota-volumen. Vale decir, con las curvas de nivel, ¿verdad? Con las curvas de nivel nosotros podemos ir construyendo las curvas cota-volumen. Sería una simulación de cuál es el volumen que va siendo ocupado por las aguas en la medida que el embalse se va llenando de agua. Entonces, obviamente, cuando está vacío, esta sería la cota, que sería el punto más bajo, que sería el fondo del cauce en intersección con la presa. Y a medida que empezamos a subir, va subiendo la cota y va subiendo el volumen. Y al final tenemos una curvita empírica, ¿no? Que va a ser la representación gráfica de esta función. Si llamamos Z a la cota y B sub E al volumen de embalse, bueno, va a ser B sub E expresado en función de la cota. Esta va a ser la curva cota-volumen. Se ha encontrado que aunque la mayoría de los embalses tienen forma irregular, se puede ensayar un ajuste de esa curva empírica a funciones matemáticas conocidas, generalmente funciones de tipo potencial, en algunos casos funciones de tipo polinómica, bueno, en algunos casos combinaciones de potencial más exponencial, combinaciones de potencial más logarítmica. Bueno, hay un sinnúmero de formulaciones matemáticas que se pueden utilizar. Generalmente la función potencial da un ajuste razonablemente bueno. Y en ese caso, ¿cómo se obtiene el ajuste? Se obtiene representando esta curva anterior que estaba aquí en escala aritmética,
representándola en escala logarítmica, es decir, logaritmo de cotas versus logaritmo de volumen. En ese caso vamos a ver que esta curva tiende a ajustarse a una recta que va a tener una pendiente m, por lo tanto, esta función f de z, cuya ecuación matemática no la conocíamos, se puede llegar a ajustar a una función de este tipo, un coeficiente por z elevado a la m. Y el valor que adquiera este exponente m nos va a brindar información acerca de qué tipo de reservorio tenemos en cuanto a su conformación geométrica. Entonces, para poder estimar esa distribución espacial de sedimentos, existen una serie de métodos empíricos, ¿no? Métodos que los investigadores han trabajado en la antigüedad con la idea de recolectar información de embalses que ya estén construidos, ya estén operando, ya estén exhibiendo problemas de sedimentos, para poder ajustar algunos parámetros y poder tener elementos para que, sabiendo cómo se comportaron esos embalses, podamos proyectar hacia el futuro cómo se comportarían embalses que están aún por construirse, utilizando parte de la experiencia ganada en la operación y el funcionamiento de esos embalses ya construidos, ¿no? Uno de estos métodos es este método de Borland y Miller, ¿no?, que ha sido presentado en una serie de publicaciones, empezando en una en el año 58 y posteriormente en 1960 también, y está basada en estudiar cómo se distribuían los sedimentos en unos 30 embalses en los Estados Unidos, ¿no? La ecuación esencial de este método es esta que está aquí, que, digamos, parece medio rara, pero conceptualmente es muy sencilla. Y nos dice que B sub S, le llamamos B sub S, la B tachadita, B sub S, nos indica el volumen de sedimentos depositados en un embalse, va a ser igual a la integral entre 0 y H0, donde H0 es una altura intermedia característica de el área de embalse por el diferencial de cota. Digamos, sería el área de embalse a una altura dada por un espesor infinitesimal, va a ser como un elemento, ¿verdad?, de un espesor de delta z integrado entre 0 y H0 nos va a dar todo el volumen que está por debajo de esa cota H sub 0, ¿verdad? Más el volumen de sedimento que va a quedar por arriba de esa cota H sub 0, que sería la integral entre H0 y HE, donde HE mayúscula es la cota máxima de operación del embalse, de una constante o un coeficiente por una función que se le vamos a llamar área relativa, por eso lo simbolizamos con esta letra minúscula A, que es una función de z por diferencial de z, lo que queda por arriba. Donde obviamente el ritmo de acumulación de los sedimentos va a estar dictado por cómo varía esta función, que es la suma de estas dos integrales a través de el tiempo. Entonces, lo que vamos a utilizar es el concepto de profundidad relativa, que sería la profundidad sobre la cota total del embalse, o sea, es una cantidad que va a tener como máximo valor 1, y área relativa va a ser un área adimensionalizada, ¿verdad?, que va a depender de la profundidad relativa. Estos señores Borland y Miller lo que hacen es clasificar a los embalses en cuatro tipos característicos en función de cómo es su morfología, ¿no? Y definen
cómo va a ser su morfología, cómo va a ser la forma del reservorio, en función del valor que adquiere M, donde M es el exponente de esta función de ajuste de la relación cota-volumen. En función de M, cuando M adquiere valores entre 3,5 y 4,5, estamos ante la presencia de un lago plano, es decir, un embalse que tiene una forma de un plato, por decirlo de alguna manera. Gran extensión superficial, pero muy poca profundidad. Mientras que en el otro extremo, cuando M está en este rango de 1,0 a 1,5, tenemos un cañón o garganta, ¿verdad? Sería un embalse que es bien elongado, bien profundo y angosto, ¿verdad? Y en el medio tenemos un espectro que está discriminado en pedemontanos y montañosos. O sea que para cubrir el rango de M de 1 a 4,5 tenemos englobados ahí prácticamente la totalidad de los embalses que se nos pueden presentar en situaciones prácticas. Cuando nosotros tenemos un embalse para analizar, construimos la curva cota-volumen, hacemos un ajuste a una función potencial y en función del valor que nos salga de M ya lo tenemos tipificado como uno de estos cuatro. Entonces lo que hacen para cada uno de esos cuatro, Borland y Miller proponen una serie de curvitas adimensionales que están aquí para los cuatro estos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, de el área relativa versus la profundidad relativa para caracterizarlos, ¿no? Y cada una de estas curvitas obedecen a estas ecuaciones que están aquí. Entonces uno nuevamente puede, ¿para qué sirven estas curvitas? Justamente para resolver esta integral, ¿verdad? Puede aplicar una planillita Excel, como en este caso, esto está extractado de una planillita Excel, para poder suponer que nuestro embalse se representará adecuadamente por alguna de estas curvitas. El formato general de estas curvitas responde a esta ecuación, una constante por p elevado a un exponente m por 1 menos p elevado a un exponente n, donde los valores de la constante de m y de n están aquí según el tipo de embalse de que se trate. Fíjense que esto es una cosa tan sencilla como la que podemos indicar en este esquema conceptual. Obviamente lo simplificamos para que se entienda, ¿no? Esta que está aquí, que está aquí, este rectángulo que está aquí sería el espaldón de aguas arriba de la presa, ¿no? Este rectángulo que está aquí sería el espaldón de aguas arriba de la presa. Tenemos y esta línea de trazo que está aquí, esta línea de trazo que está aquí, que va a ser paralela prácticamente a esta superficie básica y plana inclinada, va a ser el lecho original del embalse. En un momento dado, los sedimentos habrán sido depositados siguiendo una curvita que desconocemos, que es esta que está aquí, ¿no? Que define la superficie del sedimento. Esta que está aquí, ¿no? De manera que esa curvita, cuando llega al espaldón de aguas arriba de la presa, ocupa una altura z sub 0. Ocupa una altura z sub 0. Entonces, fíjense que tenemos el volumen B sub 0 va a ser el volumen de la cuña que queda por debajo de Z sub 0. Es muy fácil de calcular, es una cuña, ¿verdad? Un triangulito multiplicado por la longitud total del coronamiento, de la longitud total de la presa correspondiente a ese nivel, ¿verdad? Mientras que para una altura Z cualquiera vamos a tener que el techo de los sedimentos, si lo cortamos con un plano horizontal, va a estar definido, ¿verdad?, a través de este rectangulito que va a tener una superficie K por A sub P. Entonces lo vamos haciendo variar a Z de a pedacitos y vamos sumando todos los filetitos de volumen acumulado para definir el volumen total y cómo se va distribuyendo espacialmente. Como les digo, esto es muy fácil de gestionar en una planillita Excel y en el práctico van a hacer un ejemplito de estos, ¿no? Aparte del método de reducción de áreas que acabamos de ver de Borland y Miller, hay otro método
también empírico, alternativo, que es este método del área incremental que se llama método de Cristófano, que ya existía anteriormente al de Borland y Miller, y que se basa en esta ecuación fundamental. Nos dice que el volumen de los sedimentos depositados va a ser igual a A sub 0, que va a ser el área de la superficie del embalse a la cota Z sub 0, multiplicado por la diferencia entre la cota de máximo embalse y, y la cota de referencia Z sub 0, que sería la cota donde los sedimentos tocan a la presa, más el volumen que queda debajo de eso, que sería el B sub 0, ¿verdad? Que sería el volumen original del embalse a la altura Z sub 0. Fíjense, aquí vista en lateral, esta sería la cota Z sub 0, que define esta línea verde que está aquí, ¿verdad? Que sería el volumen B sub 0, sería el que queda aquí por debajo, entre la línea verde y el fondo original del embalse. Y para una altura de embalse H sub E, le vamos sumando, ¿verdad? Todos estos pedacitos que están aquí de los puntos de intersección de los planos horizontales con el espesor de los sedimentos depositados, ¿no? Y en función de eso vamos armando la, la distribución espacial de estos sedimentos a lo largo del embalse. Nuevamente, utilizamos un esquema parecido al anterior. Este sería B sub 0, sería el volumen de la cuña que queda por debajo de Z sub 0. Y aquí tenemos A sub 0, ¿verdad? Que sería el pedacito que vamos a ir utilizando para construir la curva de sedimentos acumulados. Este sería el método de Cristófano. El producto final de cualquiera de estos métodos, sea el de Borland y Miller o el de Cristófano, es la construcción de la curva cota-volumen al cabo de un determinado periodo de tiempo delta de t. Si esta era la curva original para t igual a t sub 0, es decir, en el instante inicial de operación del embalse, para t sub 0 más delta de t tendremos esta curvita magenta, es decir, a medida que el sedimento se va acumulando, esa curva marrón se va desplazando hacia la izquierda, ¿no? En una forma cuasi paralela, no es exactamente paralela. ¿Por qué no es exactamente paralela? Porque hay zonas donde hay mayor sedimentación que en otras, ¿verdad? Pero siempre hay un desplazamiento cuasi paralelo hacia la izquierda que nos indica que a una cota dada, el volumen de sedimentos acumulado va a ser la diferencia de esas dos curvas, ¿verdad? Bueno, el otro tema que tenemos que considerar cuando estudiamos sedimentos en embalses es que a medida que el material se va sedimentando, las capas superiores van presionando a las capas inferiores. Es decir, el material que está más abajo se va consolidando o se va compactando por el peso de las capas superiores. Es decir, en el primer año de operación se deposita una capa delgadita de sedimentos, en el segundo año ya se deposita una mayor que la presiona la de abajo y la consolida un poquito. En el tercer año, ya lo vamos a ver enseguida en un ejemplo, en el tercer año se deposita otra capa de sedimentos que la consolida la de abajo y así generalmente se va cada vez consolidando más las capas inferiores. Bueno, esto fue observado también por los investigadores y se ha terminado expresando a través de una serie de ecuaciones empíricas que han estudiado y han ajustado para poder cuantificar ese efecto de consolidación volumétrica. Quienes estudiaron este tema fueron Lane y Kelser, que proponen que el proceso de incremento del peso específico de los sedimentos acumulados en el embalse varía logarítmicamente con el tiempo. ¿Esto qué quiere decir?
Gamma S es el peso específico de los sedimentos a una edad de T años, al cabo de T años. Mientras que gamma S1 es el peso específico al final del primer año. Y B sub gamma es una constante que se ajusta, un parámetro, por el logaritmo natural del tiempo expresado en años. T se expresa en años. Entonces, con esta ecuación uno puede ir calculando cómo se va compactando el sedimento porque va incrementando el peso específico. Lane y Colser publicaron una serie de valores tentativos para los parámetros de esta ecuación, que son gamma S1 y B sub gamma, que están aquí en esta tablita, ¿verdad? Para distintos tipos de sedimentos, sea arena, limo o arcilla, los valores de gamma S1 y B sub gamma respectivamente, y para el modo de operación del embalse. Para esto también discriminaron 4 modalidades características de operación del embalse. Sedimento siempre o casi siempre sumergido, embalse con vaciado normalmente moderado, embalse con vaciado normalmente rápido y embalse normalmente vacío. Nosotros a nuestro embalse lo vamos a tipificar en cada uno, como cualquiera de estos 4 tipos, y en función de eso sacamos los valores de los parámetros si tenemos predominancia de limo, arena o arcilla, o si tenemos el sedimento clasificado, lo ponderamos, ¿verdad? Tal porcentaje de arena, tal porcentaje de limo o tal porcentaje de arcilla. Y en función de eso, podemos ir aplicando esta ecuación en forma recursiva para ir calculando cómo los sedimentos se van compactando, ¿no? Teniendo en cuenta esa ecuación, lo que podemos hacer es calcular cuál sería el peso específico promedio a lo largo de un periodo de operación. Por ejemplo, a lo largo de 10, 15 o 20 años. Bueno, mediante una integración de la ecuación anterior, sería el peso específico promedio al cabo de T años, sería 1 sobre T menos 1, tenemos el valor medio, ¿verdad? Por 1, por la integral entre 1 y T, de gamma S por diferencial de T. Aplicando la ecuación anterior, logarítmica, nos resulta esta ecuación para calcular el peso específico promedio, donde los valores de gamma 1 y B sub gamma los sacamos de estas tablitas. Entonces, en función de eso, podemos calcular el peso específico promedio. Esto es lo que sería una serie de generalidades para estudiar el tema de los sedimentos en embalses. Les voy a presentar ahora un par de ejemplos para que vean cómo se aplican todas estas cuestiones en forma práctica. Y en este caso, el primer ejemplo va a estar referido al embalse de Riondo, que es el que tenemos aquí cerca de la universidad, en la ciudad de Termas de Riondo, que, bueno, hemos tenido la posibilidad de estudiarlo a través de muchos años. Aquí tenemos una vista a través de una imagen satelital de cómo es la forma de este embalse. Aquí está la presa, ya lo vemos bien en detalle enseguida, por aquí sale el reduce y aquí estarían las termas, ¿no? Tengo el cursor en este momento. Y esto es un poco una fotografía de desde aguas abajo de la presa. Este es el vertedero y borbollón que se ve aquí espumoso es la salida de las válvulas Howell-Bunger que tiene este embalse, y es la foto característica de Termas. Como decíamos, este embalse está aquí en la región NOA, en el límite entre Santiago del Estero y Tucumán. Esta es la cuenca de aporte, fundamentalmente en la provincia de Tucumán, ¿verdad? Y lo que caracteriza a este embalse es que tiene una variación de nivel apreciable, ¿no? Aquí tenemos 2 imágenes que representan un poco las condiciones de años secos y de años húmedos. Por ejemplo, esta es una imagen Landsat del 3 de enero del año 96, donde la parte azul es la parte de espejo de agua, ¿no? Fíjense que el embalse estaba muy vacío, ¿no? Mientras que cuando está
y su cota era del orden de 267,34 metros sobre el nivel del mar, ¿no? 267,34. Mientras que un par de años después, el 1 de junio del año 98, ya se había llenado el embalse, alcanzando una cota de 273,55. La cota máxima del vertedero es 274. Y la cota máxima de operación extraordinaria está en el orden de 275, quizá un poquito menos. Pero bueno, aquí se lo ve al embalse completamente lleno, mientras que aquí se lo ve muy vacío, ¿verdad? La diferencia de almacenamiento entre estos dos niveles implica 930 hectómetros cúbicos, cuando el volumen total inicial del embalse es de 1.640, más o menos 1.650 hectómetros cúbicos, o sea, es una cantidad importante que implica la diferencia entre estos dos estados instantáneos, ¿no? Este es un embalse bastante complejo porque no tiene un único tributario, sino tiene muchos ríos que vienen a parar en el mismo, ¿no? Sería, aquí tendríamos la presa, este es el río Dulce, esto es la ciudad de Termas de Río Hondo, y tenemos aquí fundamentalmente una serie de sistemas fluviales que afluyen al embalse, ¿no? En esta zona, en la zona norte del embalse, si hacemos un zoom detallado de esta zona, tenemos por un lado este río, que es el río Salí, que es el más importante, ¿verdad? Que ingresa por este lado al embalse, mientras que un poquito más al sur del Salí entra otro río también importante, que es el río Gastona, ¿no? Y estos dos ríos constituyen fundamentalmente lo que serían el flanco norte, ¿verdad? El Salí y el Gastona, ¿no? Mientras que por acá, por la zona sur del embalse, por acá, si hacemos un zoom de este sector, tenemos este río, que es el río Medina, ¿sí? Y este río, que es el río Marapa, ¿sí? En el medio tenemos este arroyito, que es un poquito más chiquito que los anteriores, que se llama Matasambi, ¿sí? Río Medina, río Marapa. Este arroyito se llama arroyo Matasambi, que es un poquito más chiquito que los anteriores. Entonces, esto nos da una idea de cómo es la complejidad del tema de la sedimentación en este embalse, porque tenemos 4 ríos más otro arroyito, incluso algunos arroyitos menores también que están entrando al embalse. O sea, los tributarios principales son el Salí, el Gastón, el Medina y el Marapa, que entran todos al embalse. La capacidad inicial del vaso a cota 274 metros sobre el nivel del mar era de 1.658 hectómetros cúbicos, mientras que a cota 272, que es la cota que marca el umbral del vertedero, era de 1.240 hectómetros cúbicos, ¿sí? Y las áreas asociadas a cada uno de estos valores son de 30.000 y 33.000 hectáreas, ¿sí? La cuenca de aporte al embalse es 19.700 kilómetros cuadrados y el embalse empezó a operar en el año 1967, es decir, tenemos 54 años ya de operación de este embalse. Bien, si lo vemos lateralmente a través de un corte por el eje central de la presa, esta es la presa de tierra que tiene una obra central de hormigón, ¿no? Es un hormigón que se llama con cuerpo hueco y elementos de contrafuerte. Esto es el coronamiento, por acá es donde transitamos los vehículos. Y tenemos el umbral del vertedero a cota 272, el nivel máximo de operación a cota 274, las válvulas Howell-Bunger, que son de chorro hueco, que es la que producen ese borbollón blanco que se veía al principio, y el nivel de restitución a cota 250 más o menos, ¿no? 245-95. Aquí hay unas rejas, ¿verdad? En la toma para evitar la entrada de cuerpos flotantes y todo eso. En la instancia de planificación, se había previsto, ¿verdad?,
que la tasa de colmatación media, a través de un estudio de esta consultora Harz Engineering Company, del año 65, es decir, antes del inicio de operaciones, era de 3,7 hectómetros cúbicos por año. 3,7 hectómetros cúbicos por año. Mientras que cuando se fue a medir, se empezó a medir cuando ya estaba funcionando el embalse. Recordemos, el embalse empezó a operar en el 67, ¿no? Se hicieron mediciones en el 86, en el 92, en el 95, en el 97 y después muchas más. Reveló que la tasa de aporte era cercana a 13,4. Fíjense, mucho mayor que la que se había previsto, mucho mayor. Se había previsto un poco menos de 4 y la realidad marcó que se empezó a sedimentar un poco más de 13, más del triple de lo que se había previsto inicialmente. Bueno, esto no tiene que ser tomado como una crítica a la gente que trabajó en esa época. ¿Por qué? Porque no tenían datos y además el estado de conocimiento que se tenía en esa época era muy limitado sobre los procesos de sedimentación. Entonces, los ingenieros que trabajaron en la concepción inicial de la presa y en los estudios de sedimentación inicial, hicieron todo lo que tenían a su alcance con los medios y los recursos que tenían en esa época. Entonces, no podemos acusarlos de que cometieron errores, ¿no? Sino que hicieron lo que pudieron. Lo que se hizo fue una serie de mediciones a través de estas transectas o perfiles transversales, y se obtuvieron con las mediciones, que ya vamos a ver cómo se mide, lo que sería, digamos, el perfil inicial, que sería el rojo, y el perfil luego de la sedimentación, que sería el azul. Fíjense cómo los espesores de sedimentos, esta sería una sección transversal, ¿no? Varían tanto en el fondo del valle como sobre los laterales. De este lado hay muy poca deposición, pero aquí en este lado había bastante. Y eso depende mucho de la complejidad de cada uno de los sistemas tributarios, cómo va entrando. Fíjense en una sección más próxima al centro del embalse, donde aquí se pueden ver los valles de los ríos principales, ¿no? Salí, Gastona, Medina y Marapa, inclusive el Matasambi se ve un poquito aquí. Fíjense cómo los espesores de sedimentos se van acumulando en los valles, ¿no? Y hay poca acumulación en las zonas, digamos, interfluviales. Pasa lo mismo si lo vemos longitudinalmente. Siguiendo el talweg del río Salí, vemos aquí el frente del delta, y el espesor de sedimentos va progresivamente adentrándose en el interior del embalse, llegando hasta cerca de la presa. Lo mismo pasa en el Gastona, lo mismo pasa en el Medina. Fíjense que en el caso del Medina, el delta se mete mucho en el interior del embalse y la cresta del delta está aquí. Y en el caso de el Marapa también, ¿no? Hay como dos deltas progresivos, aquí hay uno y aquí hay otro, ¿no? Que se van adentrando dentro del embalse a raíz de las características propias del perfil longitudinal de este tributario, ¿verdad? Y aquí hay una acumulación cerca de los sedimentos finos, cerca de la presa. O sea que se cumple más o menos el esquema conceptual, pero para cada uno de los ríos, y en el interior hay procesos mucho más complejos porque hay solapamiento de depósitos sedimentarios aportados por un río y aportados por otro. Hay determinados años que llueve mucho más en un sector de la cuenca que en otros, entonces vienen mucho más sedimentos por los sistemas del norte que por los sedimentos del sur, o en otros años es al revés. Entonces, es muy complejo cómo se suceden los procesos en el interior del embalse. Aquí está un poco lo que serían las curvas cota-volumen y cómo ha impactado el efecto de la sedimentación en los primeros años de operación. La roja es la original y fíjense en el año 95, es decir, 28 años después, cómo la azul es la que se ha trasladado a la izquierda por efecto de la sedimentación.
Fíjense que a nivel de la cota del vertedero, la diferencia entre estas dos curvas nos da aproximadamente 380 hectómetros cúbicos de material depositado hasta esa altura, ¿no? Estas curvas han sido elaboradas sobre la base de relevamientos batimétricos realizados en el embalse, ¿no? Entonces, la gran pregunta que se nos planteaba en su momento cuando estudiamos este tema lo empezamos a estudiar en los años 90, es decir, hace 30 años atrás, ahí en el Instituto de Recursos Hídricos de la universidad. Aquí abajo le voy poniendo un poquito las publicaciones que hicimos con estos estudios, ¿no? Este es un trabajo que se publicó ahí en Estados Unidos, de mi autoría, en donde justamente contábamos qué es lo que íbamos encontrando a la medida que íbamos haciendo estos estudios, ¿no? Lo que se procuró a mediados de la década del 90 fue tratar de predecir o de estimar qué pasaría en los próximos 50 años a partir de los 90 hasta el 2040 más o menos, ¿no? Ahora estamos a mitad de camino de ese periodo. Bueno, se utilizó un modelito conceptual muy sencillo que nos dice que podemos dividir al embalse en una serie de celdas y analizar la sedimentación en cada una de esas celdas, después integrarlas y después predecir cómo va a ser el ritmo de acumulación a través del tiempo. Vale decir, si a través de estas dos secciones MI-1 y MI, representa una celda de longitud delta de LI, bueno, en función de cómo se va acumulando el sedimento en esta celda, lo podemos extrapolar al resto del embalse y poder analizar el ritmo de acumulación a través del tiempo. Aquí tenemos un detalle de esa celda y este sería el espesor de sedimento depositado entre dos periodos de tiempo consecutivos, considerando un delta T entre el instante J y el instante K, ¿no? Y obviamente esta será la sección transversal media de esta celda, que teníamos datos para poder calibrar este modelito, porque lo acabo de mostrar, entre un instante de tiempo T y un instante de tiempo delta T, cómo se ha depositado el sedimento dentro de cada una de esas celdas, ¿no? Serían como rebanaditas del embalse. Y en base a eso podemos ir construyendo para cada celda la curva de decaimiento de la capacidad de embalse y las curvas de crecimiento de la sedimentación. Entonces, se discretizó el embalse utilizando esas transectas que ya teníamos y utilizando una serie de celditas adicionales, ¿verdad? De modo tal que en una celda cualquiera, tal como esta que está sombredita aquí, lo que podemos hacer es una simulación del proceso de acumulación, considerando la columna inicial llena de agua en el instante t igual a 0, y cómo a medida que transcurre el tiempo se va llenando de sedimentos, ¿verdad? Como en la medida que estas celdas sean más chiquititas, mejor es la precisión, ¿no? Pero bueno, teníamos problemas para poder calibrarlas porque teníamos datos únicamente de celdas discontinuas, de secciones discontinuas, ¿no? Entonces hicimos un modelito simplificado que al final se puede ajustar el ritmo de acumulación a una función de tipo exponencial, donde K es el principal parámetro de esa exponencial que depende de cada celda, ¿no? Tenemos un valor de K para cada celda. Entonces integramos todo a lo largo de todo el embalse y tenemos que para el embalse en su globalidad, el ritmo de acumulación responde a esta ecuación exponencial y derivando esta ecuación tenemos el ritmo de sedimentación, es decir, la tasa anual de sedimentación para un año dado a través de la derivada de esta función global. Esto se puede transformar en una curvita, donde esta curva verde es la ecuación teórica, y estos puntitos son correspondientes a batimetrías observadas en distintas épocas, en el año 85, en el año 92, en el año 95. Bueno, fíjense que el ajuste es más o menos bueno, y expresado ya en forma numérica, podemos tener una curva que nos diga cuánto va a ser el sedimento acumulado al cabo de determinados años T.
Reemplazamos aquí al cabo de 20 años, hacemos la cuenta y tenemos el volumen acumulado expresado en hectómetros cúbicos. Lo mismo para la tasa de colmatación, es decir, volumen por unidad de tiempo. Reemplazando aquí T y tenemos que decir que para el año 86 nos daba 1304, que son muy parecidos a los 1340 observados, porque obviamente lo calibramos con esa información, mientras que para el año 97 va a disminuir a 1167. Esta curvita obviamente va disminuyendo a través del tiempo porque la eficiencia de retención, ¿verdad? Es cada vez menor. ¿Entiendes? La eficiencia de retención es cada vez menor en cuanto se va colmatando el embalse. Entonces podemos construir tablas que nos indiquen, por ejemplo, hacia el año 2030, hacia el 2020. Recordemos que ese estudio lo hicimos a mediados de los 90. Construimos tablitas que sí pueden servir para planificar, ¿no? Y ahí teníamos que hacia el año 2002 el embalse hubiera perdido el 28% de su capacidad si consideramos la cota 274 o el 36% si consideramos la cota 272. Por ejemplo, se pueden analizar distintos escenarios, ¿verdad? Considerando nivel de vertedero o nivel máximo de operación y poder inferir un poquito cómo va disminuyendo el ritmo de colmatación. El asunto es que, de acuerdo a estos cálculos, hacia el 2045, más o menos, tendríamos que el embalse va a alcanzar un 50% de capacidad de colmatación. Se han realizado algunas mediciones en los últimos años que indican que el ritmo de acumulación es un poquito menor que el que se había previsto en este estudio. En la medida que se vayan mejorando esas mediciones, vamos a tener mayores precisiones, pero ya tendríamos que ir tomando los recaudos para saber que en los próximos 25 años seguramente ya vamos a tener, de aquí a 25 años ya vamos a tener problemas, ¿no? Para operar este embalse. ¿Por qué? Porque ya va a estar lleno de sedimentos hasta una capacidad cercana al 50%. Esta es la curva prevista y este es un dato que se puede utilizar para análisis y planificaciones futuras. Y esta es la curva de pérdida de capacidad. Aquí están las curvas para los dos niveles de referencia. Y eso es todo de Riondo. Y bueno, y vamos a ver este último temita que también es muy interesante, que es el que se refiere a cómo se miden los sedimentos depositados en un embalse. Para hacer todos estos estudios hay que tener datos. ¿Y cómo se obtienen esos datos? Bueno, aquí lo vemos en este punto. El proceso de medición de los volúmenes de los embalses se denomina batimetrías. Y esto se empezó a llevar a cabo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se empezaron a construir los primeros embalses, ¿no? En aquellas épocas, las mediciones eran bastante primitivas, muy artesanales, muy engorrosas, y la información que se obtenía era de una calidad dudosa, ¿no? Esencialmente se medía la profundidad, ¿verdad? Esta es una infografía que se obtiene, cómo fueron los métodos al principio del siglo XX. En una embarcación se recorría el embalse y con una sonda, ¿verdad? Se bajaba a través de un sistema de poleas y de cremalleras con un peso hasta que este peso tocaba el fondo del embalse y con un medidor, porque se trataba de una cinta que estaba marcada, podíamos calcular cuál era la profundidad. Obviamente que, fíjense ustedes, para medir un puntito se demoraban varios minutos y el posicionamiento espacial del lugar donde se hacía la medición
se podía obtener por triangulación, ¿verdad? Apuntando con teodolitos desde las márgenes del embalse para definir mediante triangulación la posición relativa de la embarcación al instante que hacía la medición. Obviamente la comunicación entre los operadores embarcados y los operadores en tierra era muy rudimentaria, al principio con banderines y con señas, después con radio, pero bueno, los errores que se cometían eran groseros, ¿no? Esto evolucionó a través del tiempo y a partir de los años 80 hasta la actualidad, se ha perfeccionado al punto que actualmente se pueden realizar mediciones muy precisas, posicionando la embarcación con sistemas GPS y midiendo las profundidades a través de sonar o de ecosonda, ¿no? Donde las precisiones que se obtienen son sustancialmente menores, ¿no? Bueno, en el medio hay un largo camino recorrido donde las técnicas se han ido perfeccionando. Aquí tenemos un esquemita conceptual de cómo sería la medición, ¿verdad? En la actualidad, ¿no? Hay un equipamiento en tierra, ¿verdad? Hay un equipamiento en tierra que es una base GPS estática, que bueno, obviamente triangulando con la posición de la antena satelital que va a bordo de la embarcación, va obteniendo una posición optimizada, bastante precisa de la información en coordenadas planas de ubicación de la embarcación. O sea, va obteniendo los datos XY con la altura de un GPS. Mientras que el dato Z se obtiene restando del nivel o de la cota de la superficie libre la lectura que se obtiene con ecosonda de profundidad desde el transductor que está en la embarcación hacia el fondo del embalse. Y se va construyendo un modelo digital del fondo del embalse a través de una nube de puntos que tienen información X y Z. Obviamente, en los embalses siempre hay escalas que permiten conocer la cota de ubicación espacial, de la cota de operación en el instante del relevamiento, ¿no? O sea, conociendo la cota de la superficie libre del agua en el instante del relevamiento, pues, ¿no? Restando a esa cota la medición de profundidad que se hace desde la embarcación, podemos tener una información detallada de la morfología del fondo, ¿no? O sea, un modelo digital del lecho del embalse. El equipamiento es equipamiento en tierra que es fijo y equipamiento en la embarcación que es móvil. Aquí tenemos un poquito más de detalle. En la embarcación, una lancha, puede ser inclusive hasta una moto de agua. Actualmente se tienen equipos de ecosonda muy compactos que permiten montarlo sobre una moto de agua y hacer un relevamiento a mayor velocidad, por ejemplo. Y en la embarcación llevamos un computador portátil que está conectado en fase a la ecosonda y al receptor GPS. De aquí salen las coordenadas XY, de aquí sale la coordenada Z. Mientras que en la superficie tenemos una base en estática eh, conectada y con una corrección que cuanto más tiempo esté estacionada, mejor es la precisión que se obtiene. Obviamente, conviene muchas veces, al salir a campo a hacer el relevamiento, tener una planificación previa, por ejemplo, basada en la efemérides de satélites, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos planificar en qué horario del día vamos a hacer la medición para conseguir una mejor precisión en función de cuál va a ser la cobertura satelital que vamos a tener dentro de ese rango horario.
lo que conviene es que tengamos una constelación de satélites más o menos uniformemente distribuidos sobre la semisfera celeste durante la medición. Y mediante el posicionamiento de la embarcación en instantes T, en instante T más delta de T, vamos barriendo, ¿verdad?, el área de cobertura a relevar. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ir obteniendo las posiciones, digamos, con mayor o menor densidad, de acuerdo a cómo hagamos el seteo de la captura de datos, ¿no? Siempre el dispositivo en el que se mide tiene un software que nos permite setear cada cuánto vamos a tomar un dato y lo vamos a ir almacenando, ¿no? Aquí tenemos, generalmente son computadoritas portátiles que no son las convencionales, sino son montadas dentro de cajas que aguanten las condiciones atmosféricas imperantes, o sea, que no las termine estropeando ni el sol, ni las salpicaduras, ni la lluvia, ¿verdad? A una computadorita portátil de escritorio normal como la que tenemos nosotros se pueden romper fácilmente, ¿no? Inclusive tienen un tratamiento en el cristal antirreflectivo para que podamos, bajo condiciones de iluminación intensa, poder leer la pantalla, ¿no? Y de esa manera vamos procesando la información. Como le digo, el barrido que se puede hacer depende de cómo lo planifiquemos. Se puede planificar de varios modos, ¿no? Si este sería nuestro embalse en planta, aquí está la presa, aquí está el río aguas abajo, si este sería nuestro embalse, podemos planificar itinerarios de navegación que hagan un barrido transversal del embalse, como en este caso, siguiendo este derrotero, ¿verdad?, de tipo zigzagueante, ¿no? O eventualmente podemos planificar lo que sería un derrotero en espiral, involutiva, ¿verdad?, arrancando desde una margen próxima a la presa y navegándolo en forma concéntrica hasta llegar a una cobertura areal suficiente del embalse, ¿no? Bueno, la adopción de un procedimiento o de otro depende obviamente del equipamiento, del tiempo y demás, y muchas veces es recomendable hacer los dos procedimientos para poder después tener puntos de intersección entre este método y este método que nos permitan comprobar en los puntos de cruce la profundidad de verificación tiene que ser la misma, según sea un método, según sea otro, ¿verdad? Y en función de ello definimos la precisión con la que estamos haciendo el relevamiento. A mí me gusta más este método, ¿no? Este método de zigzagueo que este método, pero bueno, sí, cualquiera lo puede llevar a cabo, ¿no? Les voy a mostrar otro ejemplo que es aquí también en la región de unas mediciones que nos tocó hacer desde el Instituto de Recursos Hídricos en el embalse de Cabra Corral, en la provincia de Salta, hace unos 10 años más o menos, donde hicimos una serie de relevamientos batimétricos y estudios sedimentológicos en ese embalse. Aquí tenemos algunas fotografías tomadas en el terreno, de lo que les decía en cuanto a la base. Aquí está el embalse, aquí está una de las bases, cerca de playón de estacionamiento en la zona de la central hidroeléctrica, ya en este caso. Aquí está el trípode y aquí está el GPS con su antena. Esto es en uno de los vecindades de el camino de servicio perimetral que teníamos, donde teníamos aquí un punto fijo. No sé si se alcanza a ver este mojoncito aquí, ¿no? Tenemos un punto fijo de la empresa que opera la presa, nos indicó dónde estaba ese punto fijo y bueno, hicimos base ahí. Aquí hay otro, aquí en el fondo se ve el embalse, aquí está el vehículo que utilizamos, ¿eh? Aquí hay otro pegadito al reservorio,
Y este es el receptor con el que salimos a navegar, ¿no? Y aquí tenemos el equipo montado en la embarcación, ¿no? Generalmente lo que se hace, bueno, se monta algún dispositivo, en este caso tenemos un portiquito metálico aprisionado a los laterales de la lancha. Esta es una lancha monocasco de fibra de vidrio, que lo apretamos bien y sobre este montamos la antena, ¿verdad? Del GPS. Y aquí está la computadora portátil en donde vamos tomando la información del GPS y de la ecosonda, ¿no? Aquí está el receptor ese que les comentaba al principio, ¿verdad? Este mismo. Está aquí. Entonces, eh, lo que se hizo fue salir a navegar describiendo esas trayectorias zigzagueantes que les decía al principio para conseguir una cobertura de una superficie total de este embalse, que también es complejo, ¿no? Porque tiene dos tributarios principales y tiene un estrechamiento en la zona central del embalse que hace muy particular su morfología, ¿no? Y otras dificultades operativas con las que uno se encuentra en campo generalmente se presentan en lo que sería la zona distal, en la cola del embalse, que es justamente donde tenemos mayor sedimentación, ¿no? Y habitualmente esas complicaciones devienen en el hecho de que en esa zona distal las profundidades son tan bajas que la lancha se encallaba y la hélice daba en el fondo con riesgo de rotura, ¿no? Por lo tanto, hubo que hacer un relevamiento topográfico usando metodología terrestre. Es como si fuéramos a medir un campo, ¿verdad? Vamos tomando puntos, apoyando, en lugar de medir con la ecosonda desde la lancha, sí, caminándolo, aquí se ve al observador con el GPS caminando en esas zonas donde no se podía entrar con la lancha para terminar con el relevamiento. Como les decía, esto es un poco la, este, la morfología de este embalse, ¿no? Que tiene aquí un estrechamiento, tiene dos ramas principales. Aquí está una imagen satelital. Y aquí están indicadas las secciones transversales que habíamos planificado previamente para medir, ¿no? Se hizo en el 2010 esta medición. Fíjense cómo es la morfología del embalse en una imagen satelital. El perímetro envolvente lo hicimos digitalizando una imagen satelital. Aquí estas líneas rojas son las digitalizaciones que hicimos para tener el perímetro envolvente del embalse. Son dos sistemas fluviales que ingresan por el norte y por el sur, Huachipas y Arias, ¿no? Y fíjense ustedes, aquí hay detalles de cómo son las zonas distales. Toda esta zona de gran sedimentación la tuvimos que relevar a pie, ¿eh? Por el norte. Y lo mismo en el sur, toda esta zona de sedimentación no se podía navegar y la tuvimos que relevar a pie. Para construir la topografía original de este embalse utilizamos un plano de la empresa Agua y Energía Eléctrica, que fue quien construyó este embalse, y que tenían un plano gigantesco que aquí está digitalizado para que ustedes se den una idea. Aquí está el rótulo del plano, y esto es un plano escaneado, ¿verdad? Que este plano tenía una escala que se lo podía disponer en una mesa, donde más o menos esta dimensión son 3 metros y esta dimensión es 1 metro, ¿no? Y en el mismo plano, este es un planito de curvas de nivel, en el mismo plano están las curvas cota volumen y cota superficie originales del embalse. Si hacemos un zoom del rótulo, aquí está el rótulo, Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, Gerencia de Ingeniería, ¿verdad? Lo interesante de este plano es que los estudios básicos se hicieron en el año 1950, ¿no? O sea, el relevamiento para construir la presa dice plan y altimetría del lago, áreas y capacidades, ¿no? Código de plano y demás. Esto es una información, una información arqueológica, pero muy, muy buena, ¿no? Muy buena,
Y el plano actualizado es del año 1964. En algún lado decía eso. Aquí, julio de 1964 es el plano actualizado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue digitalizar este plano que estaba en papel, lo digitalizamos, ¿verdad? Y lo llevamos a AutoCAD, ¿no? Un software que se utiliza para digitalizar, o también se puede usar ArcGIS, otro tipo de software. Y aquí están las curvitas de nivel, y con eso armamos el modelo digital del embalse en lo que sería en ArcGIS la morfología inicial del vaso, que la única data que teníamos era este plano, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, en el momento que fuimos a hacer el relevamiento ya estaba colmatado con sedimento, o sea que ya perdimos la información original y nos tenemos que refugiar en el plano antes de llenar el embalse, ¿no? Y bueno, y en base al relevamiento que hicimos, pudimos construir la curva cota-volumen correspondiente a, la roja es la original y la azul es la resultante de nuestro relevamiento. Fíjense nuevamente que, si bien es cierto, estas curvitas son cuasi paralelas entre sí, cuando uno calcula los desplazamientos no son los mismos. Fíjense que aquí, en la zona central, hay mucho más desplazamiento que abajo, porque obviamente a medida que vamos creciendo, el sedimento de los deltas ya entra a contribuir, que es donde más cantidad de sedimentos tenemos, ¿no? Entonces, este es el producto final de todo el relevamiento que se hizo, ¿no? Y podemos armar unas tablitas tal como esta, los volúmenes iniciales, los volúmenes calculados y los porcentajes de reducción. Aquí van a ver marcadas discrepancias y es por lo siguiente. Esto es importante que lo comentemos. Este es un embalse muy grande. Este es un embalse muy grande y si ustedes toman, aquí no tenemos una escala espacial. Aquí tenemos una. La diferencia en planta, ¿no? Entre este punto y este punto son como 30 kilómetros, ¿no? De aquí a aquí hay como 30 y pico de kilómetros, ¿no? En este embalse, ¿no? Que está, como les digo, en la provincia de Salta, ¿no? Y el principal problema de este plano es que está hecho en coordenadas planas sin corrección geodésica debido a la esfericidad de la Tierra. Fíjense que está hecho en coordenadas planas, pero no está hecho con proyecciones que tengan en cuenta la corrección debido a la esfericidad de la Tierra. No tiene una corrección geoidal que se llama, ¿no? Entonces, pero era lo que se tenía en esa época, en los años 50 y demás. Se mandaba a la gente al campo con una mochila, con un teodolito, con nivel a medir, ¿no? Y cuando tenemos más de 30 kilómetros entre este extremo y este extremo, obviamente la esfericidad de la Tierra juega su rol preponderante. Entonces, la cuestión es que ellos no tenían las imágenes satelitales que tenemos ahora actualmente, nosotros, que están capturadas de un satélite situado a una altura considerable respecto a la superficie terrestre, como para poder hacer después una proyección plana, bien cenital, ¿no? Y con una captura de la imagen bien cenital. Y por lo tanto, había muchos errores cuando uno consideraba este plano respecto a la proyección de la imagen satelital. Entonces lo que se hizo fue una corrección artesanal, utilizando algunos comandos del software para poder hacer coincidir determinados puntos que se sabe que siguen estando en el mismo lugar, fuera del agua, ¿verdad? Y deformando un poco la imagen artesanalmente para que coincidieran. En función del algoritmo que se utilizó para una situación y otra,
es que surgen estas discrepancias que se observan aquí, ¿no? Pero bueno, es lo que se pudo hacer, el relevamiento. El otro tema, lo cual nos da una idea de lo difícil que es medir, ¿no? El otro tema es que es importante saber a qué cota se encuentran los sedimentos respecto a la toma, ¿no? En este caso todavía tenemos los sedimentos como unos 20 metros por debajo del nivel superior del cargador de fondo y unos 27 metros por debajo del umbral de toma. Digamos, este es un embalse muy profundo, ¿no? A diferencia del embalse redondo, que es muy plano, este es el típico embalse de desfiladero, ¿no? De cañón, ¿no? Es muy profundo, es un embalse que tiene más de 100 metros de profundidad en algunos puntos, y el embalse de Riondo tiene una profundidad máxima del orden de 27 metros, ¿no? Disculpen un segundito que ya terminamos, lo voy a enchufar aquí. Me estoy quedando sin batería. Bien, asimismo, en este estudio nos pedían en particular identificar la tipología de sedimentos que tenemos depositados en distintos lugares del embalse. Entonces, lo que hicimos fue definir una serie de lugares característicos que pasado en limpio están aquí, para tomar muestras del sedimento que hay en el fondo. Están indicados aquí algunos lugares característicos, ¿no? Aquí hay un detallecito de esta zona que a ellos digo, a la gente que nos contrató, que era la hidroeléctrica que opera el embalse, les interesaba saber cerca de la toma, por eso que hay mucha acumulación de puntitos, está este detalle, ¿no? Y cuando salimos a campo, obviamente, estas fotos las tomé yo mismo. Utilizamos este dispositivo que se llama cuchara tipo Eckham, que es como si fuera de una dragalina, ¿verdad? Que uno la lanza desde la lancha, que tiene un yunque, hasta que la cuchara llega al fondo y el yunque, digamos, manda un golpeteo hacia la cuerda desde la cual la estamos controlando en la lancha. Entonces ahí le pegamos un tironcito y la cuchara cierra y captura y levanta el sedimento. Aquí tenemos el sedimento capturado con la cuchara volcado sobre un balde, donde se puede ver la coloración diferente. Pueden ver la coloración diferente, ¿no? ¿Se puede ver? Sí, que se ve bien. Donde, fíjense, esta partecita de aquí a la derecha es la parte superficial de la muestra que tiene un alto contenido de materia orgánica debido a las algas en descomposición que tenemos ahí, ¿eh? Mientras que esta partecita tiene un alto contenido de limos y arcilla, tiene esta coloración, pero ya está pura. O sea, la cuchara alcanza a capturar una muestra de la dimensión de la almeja, ¿no? Que son más o menos unos 20 centímetros. O sea que hay unos entre 10 y 15 centímetros de suelo con cierto contenido de materia orgánica debido a las algas, y por debajo de eso ya está el material límpido, ¿no? Sin contenido de materia orgánica. Bueno, se tomaron todas las muestras que se pedían y después se procesaron aquí en el laboratorio de la UNCE de sedimentología, este, eh, donde obviamente se hicieron una serie de ensayos para determinar las características del material. En particular, la granulometría de los finos se hizo por el método de densimetría. Aquí está el operador haciendo la densimetría, se hizo centrifugado, una serie y el sedimento grueso con tamices, ¿no? De manera tal que el producto final es una planilla como esta, donde tenemos la muestra, tenemos digamos, el contenido de materia orgánica, humedad, materia orgánica, y porcentaje de arena, limo y arcilla para cada una de las muestras. Entonces, en función de eso se puede tipificar
las características del material que están ubicadas en distintos lugares del embalse. Cada uno de estos números de muestras corresponden a distintos sitios que están indicados aquí, ¿no? Distintos sitios que están indicados aquí. Aquí está, digamos, la fecha de toma de la muestra, ¿verdad? Se hicieron, digamos, eh, eh, entre el 19 y el 29 de octubre, el relevamiento durante unos 10 días del año 2010, ¿no? Y en función de eso, el producto final es una planilla que en cada punto donde se tomó una muestra se tiene el porcentaje de arena, limo y arcilla, ¿no? De esta manera incluso se pudo demostrar que en la zona distal, en la cola del embalse, hay un mayor contenido de arena, material grueso, mientras que en la cercanía de las presas, en la cercanía de la presa dominan los porcentajes de arcilla y limo, más o menos en cantidades proporcionales, ¿no? Bueno, esto es un relevamiento real que lo hicimos, digamos, lo comandé yo mismo al estudio hace unos 10 años con gente de la universidad y que en un embalse aquí cercano en Salta muestra la dificultad de medir sedimentos con todos los productos que se obtienen y los contratiempos que se van encontrando y cómo se lo va subsanando, ¿no? Así que esto es un poco lo que quería mostrarles de esa temática de sedimentación en embalses. ¿Algún comentario? En alguna consulta estamos a disposición. No, Inge, Tengo un comentario, está Inge, me todo pareció bien. muy interesante todo este tema. Sí, sí, es uno de los temas que, bueno, tiene mayor interés práctico. Por eso es que estudiamos todos los anteriores, justamente como para poder entender cómo es la dinámica del transporte de sedimentos y la incidencia que tienen sobre casos reales, ¿no? O sea, son embalses que están aquí en nuestra región y que justamente se pueden visualizar cada uno de estos procesos, ¿no? Eh, Fíjense un poquitito aquí si les voy a compartir a ver si puedo enganchar el Google Earth. Esta campaña, bueno, hicimos campaña en Río Hondo, en el Cadillal, en el Tunal y en Cabra Corral, ¿no? Fíjense que aquí estamos en Salta. Este es el río Salado. Este es el río Salado. Estamos yendo hacia aguas arriba, ¿no? Y aquí está el embalse del Tunal. Este que está aquí es el embalse del Tunal. Esta es la presa, ¿no? A este embalse lo, 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 lo medimos también. Tenemos un artículo sobre las mediciones también en este embalse. Bueno, este bandeo del Google Earth es porque son imágenes de distinta época, ¿no? Ustedes saben que el Google Earth está mosaiqueado. Pero bueno, este embalse es mucho más sencillo porque es más elongadito y no tiene tantas complicaciones. Mientras que el Cabra Corral está aguas arriba, está aquí, ¿no? Aquí está el Cabra Corral, ¿no? Fíjense ustedes los dos lóbulos que les decía, ¿no? Y cómo, aquí está la presa, ¿no? Esta es una presa de arco, ¿verdad? Esta es la presa, este es el coronamiento, aquí se ve la parte de atrás que es un espaldón de escollera.
Bueno, y esas bases que les decía del montaje de los GPS y demás, es en toda esta zona. Esta es la zona de emplazamiento del antiguo Obrador, en donde, bueno, actualmente vive la gente que opera la central hidroeléctrica que está aquí. Aquí está la central, ¿no? Esta es la central hidroeléctrica. Y pusimos bases aquí en la central, bases aquí en la parte superior, ¿verdad? Y bueno, y eh, hicimos las mediciones por todo este perímetro, salíamos a navegar desde la presa en cada uno de los lóbulos. Nos llevó 10 días hacer ese relevamiento, con la dificultad que les comentaba, que en la zona de atrás, en la zona de la cola, este, aquí es donde más sedimentos hay, es mucho más difícil navegar. Entonces, nosotros llegamos navegando más o menos hasta aquí, pero todo esto, que es donde más sedimentos depositados hay, se tenía que bajar el operador y medirlo sondeando con el GPS, ¿no? Lo mismo en el lóbulo norte, lo mismo en el lóbulo norte, este río, fíjense, ahí está bien vertical. Este río, fíjense, todo el sedimento que aporta en la misma coloración nos da una idea de la carga de sedimento que trae, y este es el avance del delta, ¿no? Toda esta parte se tenía que hacer, nosotros con la lancha podíamos llegar hasta por acá o hasta por acá, y de ahí bajar y hacer todo esto caminando, ¿no? O sea, porque la profundidad es, cuando las profundidades son menos de 1 metro, más o menos, 1,20 m, ya es muy complicado, porque ya empieza a tocar la hélice en el fondo, ¿no? Así que había que hacerla a mano. Pero bueno, son sistemas complejos que tenemos en nuestro propio país, y que hay que analizarlo, ¿no? En el caso de Río Hondo, Río Hondo está aquí. Tiene esta forma, como les digo, bastante característica, porque está armado con la confluencia de 4 ríos, ¿no? El Salí, el Gastona, el Medina y el Marapa. Y obviamente en todas estas zonas también es muy dificultoso poder medir con ecosonda, y hay que hacer un esfuerzo para mediciones de tipo manual. Así que bueno, esto es lo que se refiere a sedimentos en embalses. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se estiman los parámetros fundamentales? Y cómo se mide, ¿no? Para conocer bien el- la realidad, ¿no? Después hay que contrastar lo que se mide con lo que surge de la realidad. Así que bueno, estamos. Sí, Inge, perfecto, muchas gracias. Bien, yo le estoy enviando este material por mail, y vamos a subir la clase también. Y este es un tema que tiene mucha tela para cortar, como les decía. Lo que vemos en esta materia es introductorio para saber de qué se trata y conocer los métodos fundamentales de análisis. Cuando cursen o hidráulica aplicada o presas, no sé cómo se llama. No, en civil se llama hidráulica aplicada 1 y 2. Ahí van a ver, digamos, cómo se definen los volúmenes característicos, volumen muerto, volumen prisma de explotación y todo eso. Pero la problemática de los sedimentos juega un rol importante en la ingeniería de presas y embalses. Claro, porque yo estoy haciendo hidráulica aplicada y lo vemos, pero así onda. Los sedimentos traen problemas, punto. Ellos no se introducen a esto, digamos. Pero esta No, no, ayuda no, por sí, supuesto, entonces bueno, es tampoco, muy tampoco bueno. hay tiempo, ¿no? Tampoco hay tiempo. O sea, yo he dictado un par de cursos, digamos, donde la temática de sedimentos en embalse lo damos en 40 horas, ¿no? O sea, 2 semanas enteras, ¿no? Así que
tiene mucha tela para cortar. Inclusive no hemos hablado mucho, pero en la actualidad, como se puede disponer de mediciones cada vez más precisas, se hacen los estudios aplicando modelos de simulación, ¿no? Modelos matemáticos que tengan en cuenta cómo es la dinámica de los sedimentos en el interior juntamente con la hidrodinámica del agua, ¿no? Y se pueden simular distintos escenarios para tomar situaciones más desfavorables como que al cabo de unos años la cuenca sufra procesos de deforestación y en ese caso aumente la afluencia de sedimentos. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Lo que les he comentado aquí son los enfoques clásicos para entender el tema, fundamentalmente en cuanto a los aspectos conceptuales, ¿no? Pero bueno, es un tema, como todos los de la materia, que tiene muchos matices y está en permanente evolución el estado de conocimiento del tema. Actualmente, o sea, cuando yo empecé con esto hace 30 años, 30 y pico de años, teníamos que hacer todo a mano, no teníamos ni siquiera el Excel. Bueno, en la medida que vamos teniendo herramientas de cálculo un poquito más elaboradas, ya se puede refinar mucho más el conocimiento. Ocurre que ahora se tienen muy buenas herramientas de cálculo, pero cada vez se tiene menos tiempo para hacer los estudios básicos porque los políticos y los tomadores de decisión demandan los resultados con mucha celeridad. Y en muchas ocasiones, en la instancia del proyecto, se hacen estudios expeditivos y después, durante la construcción y demás, recién se van haciendo estudios más detallados, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que son las dos grandes presas que se están haciendo en Santa Cruz en este momento, que son la presa Condor Cliff y la Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, que bueno, los estudios básicos se hicieron muy rápidamente y ahora que se empezó la construcción se están encontrando algunos problemitas que están llevando a cambios en el proyecto original, ¿no? Bueno, ya tenemos el despliegue de todos los equipos en el terreno, por ejemplo, los estudios geológicos ahora se están haciendo más detalladamente y se están tomando decisiones. Por ejemplo, se modificó el proyecto del desvío del río durante la construcción. En un principio se había previsto una tipología de desvío, luego se aplicó otra. Bueno, y con estos estudios de sedimentos pasa lo mismo. Cuando se está construyendo empiezan a mejorarse los niveles de conocimiento del sistema físico que en el proyecto, bueno, se lo pasa bastante rápido porque ya, si a alguien se le ocurre hacer una presa, lo que quiere es empezar a construirla cuanto antes para, bueno, anunciar políticamente que se está haciendo la presa bajo mi gestión y demás. Así como son las cosas que, bueno, seguramente van a seguir siendo de esa forma. Pero bueno, yo les mando el material y espero que en el práctico puedan hacer algún par de numeritos como para entender estas cosas. Por ejemplo, esas planillitas Excel que les mostré en las pantallitas así muy rápidamente, bueno, se las hace en 15 minutos esas planillitas metiendo las formulitas en cada una de las celdas y una vez que las tiene, ante cualquier embalse que se nos presente, ya puede uno hacer un calculito rápido y tener una idea expeditiva de la eficiencia de atrape, ¿no? Lo mismo para el método de reducción de áreas de Borland y Miller. Bueno, ya se tienen las ecuaciones de las curvitas características, se hace la curva cota-volumen de nuestro embalse, se la tipifica y después se aplica ese método para ver cómo se distribuye espacialmente el sedimento. Pero bueno, esta es la parte teórica y con esto concluimos este tema. La clase que viene seguimos con lo de erosión en puentes y esos temas que nos están faltando. Bueno, Inge, perfecto, Bueno, gracias. Inge, muchas gracias. Estamos en contacto, chicos. Nos Dale, vemos. dale. Bueno, buenas tardes, hasta luego.